El doctor Montoya es doctor en Estado de Ciencias Físicas por la Universidad París-Sud, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, es investigador con el mayor nivel de carrera profesional en el IPEN, ha realizado unos 80 trabajos científicos sobre física nuclear, aplicaciones en informes anuales de institutos de investigación de varios países o publicados en revistas especializadas. Es miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Es presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias. Es autor de libros Tecnología Nuclear en el Perú, Atlas, Energías de Origen Diverso, Secretos de Warangal, Física Nuclear, Protección Radiológica, Apuntes sobre Ciencia y Tecnología, Conceptos, Relaciones Institucionales y Avances Mundiales, Optimización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy bien, entonces usted, doctor, nos voy a dar la presentación. Buenas tardes, por favor. Muchas gracias, amigos. Bueno, estamos en una época muy especial para aquellos que se preocupan por la energía, porque en primer lugar ustedes saben que el planeta está al borde del colapso, de acuerdo a lo que dicen los expertos, dado que estamos o hemos quemado combustible fósil en cantidades exageradas, llevando al planeta a una situación de clima inestable, temperatura elevada, y cuyas consecuencias realmente son muy preocupantes. Incluso si no consumiéramos más combustible fósil, ya el planeta va a estar caliente por mucho. Pero si no cambiamos de matriz energética, es decir, incluimos el consumo de combustible fósil, la especie humana se ve. Como los seres humanos no se preocupan mucho por su futuro, pues persisten en ello, persistimos todos en ello. Seguimos con los móviles, seguimos con las plantas quemando petróleo, carbón, etcétera, etcétera. Una alternativa es la energía nuclear. Sin embargo, ustedes han podido ser testigos de lo que ha ocurrido con Fukushima, el accidente natural, en realidad producto de la naturaleza, terremoto y un tsunami han hecho que la energía nuclear empiece a ser motivo de preocupación para algunos países, en especial para Alemania. Y Alemania porque mucho antes de cualquier otro accidente nuclear, ya ellos estaban contra el tema nuclear. O sea, los alemanes no es una sorpresa, están antinucleares desde hace mucho tiempo. Si ustedes me permiten, les contaré una anécdota para que se grafique mejor el tema. En una oportunidad, en los años 80, venía de Alemania a Francia. Ahí se acostumbra mucho tirar dedo de una especie de microbús. Subo jóvenes de la edad de ustedes, todos contentos, felices, incorporo al grupo, conversamos de un montón de cosas y de repente uno me pregunta ¿a qué me dedico? Y yo le digo, soy físico nuclear. El vehículo paró y me preguntaron. No querían saber nada de lo que estaba ocurriendo. Menos mal que me dejaron cerca de la frontera de Francia. Un poquito. Y el policía de la aduana en Francia me pidió mi documento, lo presenté. Se fue a la computadora, empezó, paró al auto más lujoso que podía imaginar uno y le preguntó si quería llevar a un físico nuclear a París. Y
Es más, me dicen, mira, yo estoy recontra, súper cansado, era como a las 10 de la noche. Vengo de París a Bruselas a un matrimonio, estoy de regreso, no puedo más, como que hay dos posibilidades, o nos ponemos al costado y dormimos un poco, o tú tomas el volante. El volante, igual se ahí al lado, tengo un francés un poco peligroso. Tomé el volante y sentí que apenas yo ponía el dedo y el volante se disparaba, ponía el pie. Eso era una delicadeza increíble que parecía todas la ciencia puesta a disposición de un automóvil. Antes y después tampoco he tenido que manejar un automóvil de tanto súper sensible. La anécdota les cuento simplemente para indicar pues, la manera como perciben los alemanes y los franceses lo que es nuclear. La razón por la que los alemanes tienen esa percepción se debe a la Guerra Fría, en la que los soviéticos apuntaban a cada pueblito de Alemania con una cabeza nuclear. Y de cada pueblito de Alemania había una cabeza nuclear norteamericana, porque estaba ocupada por Estados Unidos, hacia Rusia. Si empezaba una guerra nuclear, el primer país que caía pulverizado hubiera sido pues Alemania. Como los alemanes era como tener a la energía nuclear como la espada de Damocles que estaba dispuesta a desaparecer. Es una especie de psicosis antinuclear y por esa razón que no querían saber nada. Pero a mí no me extraña que, aprovechando lo de Fukushima, hayan decidido cerrar las plantas nucleares en el año 2022 en Canadá. Sin embargo, Francia posterga eso para el año 2050, una cosa así. Y Estados Unidos seguirá con la misma tecnología nuclear con mucha fuerza. Eso se debe a que la energía nuclear permite reemplazar bastante la quema de combustibles fósiles, el más peligroso enemigo actual de la humanidad. En el año 73 había solamente el 0.9 del total de energía utilizada nuclear. Y la primaria, la energía primaria, en el 2004 había estado en el 6.5%. Demuestra que están interesados en elevar el nivel de energía nuclear en el mundo. Para que ustedes se comprendan, ya supongo que han visto a raíz de Fukushima ha habido cualquier cantidad de videos al respecto, pero básicamente un reactor nuclear es utilizar combustible de uranio sólido en barras que por emisión de electrones se produce una reacción de cadena, o sea que hay mucha reacción de fisión que calienta un líquido, que ese líquido se convierte en vapor, lo que es usado para mover una turbina, luego se enfría y regresa, y la turbina es la que sirve para convertir el movimiento giratorio en corriente eléctrica, o sea que el reactor nuclear para lo único que sirve es para calentar un líquido. Mucha gente dice que la energía nuclear es una cosa complicada. Es una tecnología que sirve para calentar un líquido. Y de ahí para adelante, como cualquier otra central térmica, que mueve una turbina, se produce corriente eléctrica. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Bueno, acá se tiene un neutroncito que es parte del núcleo del uranio, ingresa al uranio, el núcleo de uranio, el uranio se parte en dos fragmentos y cada fragmento puede emitir uno o dos neutrones. Neutrones que van a ir a fisionar otros núcleos de uranio en las cercanías, ¿no? De modo que al final se convierte
hay una reacción en cadena, una reacción en cadena, que significa pues prácticamente como tener un montón de pólvora acá y cuando hay un poco de Argentina se prende todo. Algo así, pero queda muchísimo más potente porque una reacción química de dinamita genera una energía como de un electrovoltio, una reacción nuclear genera como millones de electrovoltios, o sea que una reacción nuclear es millones de veces más energética que una reacción química. Por eso es que las unidades de energía nuclear se habla de kilotones. Kilotones significa miles de toneladas de dinamita. El equivalente de ello es lo que se expresa como unidad de energía nuclear. ¿Sí? Ahora, otro dice que la energía nuclear es súper cara, es sofisticada, ¿no? En realidad cuesta un poquito más. Claro, ahora con la gente de Fukushima, por las previsiones que hay que tomar, seguramente cuesta mucho más caro que hace un año. ¿Por qué? Porque se va a exigir ahora que los reactores nucleares sean mucho más seguros, que son en cuenta posibilidades que antes no. Por ejemplo, si Fukushima, cuando se hizo ese reactor, se hubiera tomado en cuenta la posibilidad de un tsunami de 30 metros de altura, hubiera costado más. No tomaron en cuenta eso, tomaron solamente en cuenta la posibilidad de un tsunami de 10 metros de altura humana. O sea que están pidiendo ahora los organismos internacionales de tomar en cuenta los eventos con muy poca probabilidad. Eso sí que es complicado. Para hablar de Perú, por ejemplo, el reactor nuclear de Guanajuato, hay una remota posibilidad que se produzca un hueco allí. Se ha hecho un muro de contención, pero si se toma eso en cuenta con más seriedad, habría que hacer construcciones mucho más complejas, como que cuando ingresa en el cálculo las probabilidades antes remotas, ya no muy bien, pero en todo caso es más o menos equivalente a la energía hidroeléctrica con un poco más de... hay una serie de otros detalles de la energía nuclear que por falta de tiempo no lo voy a explicar en detalle, pero básicamente todas estas se refieren a que el reactor realmente es una estufa que en lugar de usar carbón usa combustible grande. Debe ser, antes usaba pues, carbón, madera, gas, petróleo, todo tipo de elementos que se podía quemar y transformar en calor y producir el vapor de agua. Acá se usa combustible nuclear. Para el ambiente, ¿cuál es la diferencia? Muy sencilla. Para el ambiente, cuando uno quema carbón, petróleo, leña, gas, etc., inmediatamente se tiene la emisión de dióxido de carbono y otros más, óxido de sulfuro, óxido de nitrógeno, etc., que contaminan el ambiente y son los responsables de lo que nosotros ahora conocemos como cambio climático, pero no solamente ellos, sino que son responsables de miles, sino de millones de cánceres que se producen en el mundo, pues cuando uno respira esos óxidos se convierten en ácidos y somos nosotros que pagamos las consecuencias. El 30% de los limeños, los que viven en Lima, viven con alergias debido a esta situación de que queman tanto petróleo como la gasolina en la movilidad que la está teniendo. En fin, la energía nuclear no emite ningún tipo de no emite ni dióxido de carbono ni monóxido de carbono. Prácticamente lo único que se ve es en algún momento como de vapor de agua porque se enfría de todas maneras
nació puestos fuera de la clase de los seres humanos, de modo que si bien el radioactivo se puede controlar, excepto, obviamente, cuando hay accidentes que son poquísimo probables, como el de Fukushima, en que el combustible por ácido precisamente es emitido al ambiente. Bueno, el Perú, si uno piensa en energía nuclear, tendría que decidir la dimensión del reactor nuclear. Para que un reactor nuclear sea lo más rentable posible, tiene que ser grande. Estamos hablando de 1200, 1300 megavatios. Pero nuestro parque es pequeño comparado con esta cantidad. Estamos nosotros más o menos consumiendo 5.000, 4.000 megavatios. O sea, como unos 4 o 5 de esos reactores bastarían para todo el Perú. Pero si uno pone a uno de 1000 megavatios, es como poner alto porcentaje en la matriz, cosa que no es pues, muy recomendable, dicen los economistas. En eso yo estoy muy bien, pero por el tamaño de nuestras necesidades energéticas hay esa pequeña dificultad. ¿Bien? Otro problema es la seguridad, ya lo hemos señalado actualmente. Sin embargo, se está tratando de construir un nuevo tipo de reactor en el mundo. Los países desarrollados, sobre todo, están desarrollando nuevos tipos de reactores que haya, en los cuales se tenga menos probabilidad de contaminación, menos probabilidad de accidentes, menos posibilidad de usarlo para armas nucleares, el combustible usado, es decir, hay tecnologías mucho más seguras que están poniéndose huevo y no uranio sino torio. Eso también es un punto que se está tratando de ver. Pero el gran problema, pues, como ya lo señalé, es que tenemos nosotros en este momento las plantas clásicas que usan petróleo nos están matando realmente, ¿no? Y por supuesto, para ello se requiere una gran cantidad de árboles para absorber el dióxido de carbono, cosa que no es el caso, hay un desbalance negativo. Muy bien. Aquí vienen las energías renovables. La energía nuclear en realidad no es renovable, en el sentido de que el uranio usado ya no puede nuevamente ser utilizado. Y las energías renovables son pues, la hidráulica, la eólica, solar, biomasa, etc. Nosotros somos un país hidráulico, tenemos mucha cantidad de agua por todo lado. Hay un potencial de 70.000 aproximadamente megavatios. Es un potencial, o sea que si tuviéramos mucho dinero, pues también se tuviera la necesidad. 70.000, miren, nosotros estamos usando ni siquiera la décima parte de lo que se quiera. Eólico, 22.000. Si tuviéramos aerogeneradores, sería suficiente para nuestras necesidades. El solar, la solar todavía no se ha aplicado con la precisión. Biomasa, tenemos menos, pero tenemos 450 megavatios. Y geotérmica, los 3.000 megavatios, sobre todo en el sur, en el Perú, la Sierra Sur. La energía solar. Bueno, la energía solar ya es bastante conocida. Aquí en el Perú hay bastante sol. En el mundo hay zonas bastante soleadas. El Perú es uno de los privilegiados, en la parte más nítida. Hay bastante radiación solar. Vemos que nosotros estamos también en parte del África, parte desértica, y en Estados Unidos, igualmente en el oeste.
interesante en el Perú, que no es utilizado todavía en cada vez. El Perú tiene bastantes posibilidades solares. Es más, cuando uno va a la sierra, nota claramente que el sol quema mucho más en la costa y está produciendo muchos casos de cáncer, sobre todo en Arequipa. En Arequipa la gente, no sé si acá hay arequipeños, a los 30 años ya tienen catarata, tienen una serie de problemas y hay un alto porcentaje de cáncer. Hace unos 10 años que fui a Arequipa a la alcalde, llevé mi sombrero, ahora está más chiquito, pero de ala ancha, y la gente se rió de mí, mi sombrero acá. Pero hace 2 años el gobierno arequipeño ha impuesto el uso del sombrero a la policía y a los niños, pero efectivamente el sol es tan fuerte que ha producido muchos casos de cáncer de la piel. Bueno, pero es una ventaja para aquellos que tienen que usar energía, y el equipo es el que más usa energía. Cuando uno va a ver los techos que tienen celdas solares, como que allí están trabajando bastante la parte de energía. ¿Cómo se usa la energía solar? Pues muchas maneras. Las clásicas, pues se ponen espejos que concentran la luz solar hacia un punto. Puede ser la parabólica también, la parabólica que concentra la luz en el foco de la parabólica y allí pueden usarlo como cocina solar. Pero también se puede usar como calentadores, tubos oscuros en el techo, caliente el agua y lo pueden usar en la ducha sin ningún problema. Incluso Miramontes, el profesor Manfred Borges, el que inició un poco la energía nuclear en el Perú. Miramontes tiene su calentador solar y ahorra dinero por eso. No para buena parte de la cuenta. Bueno, pero también hay las sofisticaciones de celdas solares, hay celdas solares baterías enormes de celdas solares, y también hay celdas solares que se mueven, siguen al sol como las flores, ¿cómo se llaman? Los flores que siguen al sol, los girasoles, ¿no? Se trata de estar siempre perpendicular a los rayos solares, y de esa manera, de forma automática, se aprovecha al máximo la energía solar. Y para las casas es muy útil. En el Perú hay varias casas que tienen celdas solares, sobre todo en la sierra, y con unos $600 pueden tener luz para toda la vida, siempre y cuando se sepa un poco el mantenimiento. Con un techo con celdas solares se puede alimentar un televisor, radio, algunas fluorescentes. No habría ningún problema para eso. Ahora bien, el problema es la tecnología, como siempre. La celda solar no se hace en el Perú, no es una cosa tan fácil. Hay que trabajar en silicio y otros elementos modernos que están en el Perú. Sin embargo, como todas las cosas tecnológicas, cada vez se hacen más celdas solares. Y por supuesto, el precio disminuye. En los años 75 era increíble tener una celda solar, $100. Ahora ya el límite, bueno, se está tratando de buscar que sea menos de $1. Cuando sea menos de $1, ya la cosa va a ser bastante rentable, se va a poder tener por todo lado su celda solar en todas las casas. En el momento todavía no se llega a eso, porque es más caro que conectarse a la red. Pero por otro lado también el mundo está cambiando de geografía tecnológica. Los países de Europa y Estados Unidos son los más grandes productores de celdas solares. Hoy en día es China. China es el que se ha convertido en el líder tecnológico del mundo. Ya es la primera potencia tecnológica desplazando a Estados Unidos. Estamos hablando de cantidad de productos tecnológicos, y en celdas solares es el mayor productor China. Y bueno, y acá tenemos
antinuclear y pro-solar. Si uno tiene celdas solares en su casa y puede conectarla a la red, conecta las redes solares, de modo que se utiliza menos energía de lo que produce, entonces se está vendiendo energía al público. Al final, en lugar que la factura le venga para que pague, más bien le pagan a él por estar dando luz a Alemania. Esa es la manera como el gobierno tiene de incentivar la energía solar. Por eso es que se da el lujo de decir que el 22 ya no va a tener planta nuclear, porque hay toda una política antigua ya de energía solar y otras renovables. En Perú, en los años 90, interesante, el profesor Mauro Mori y otros de la UNI decidieron ir con apoyo del programa de ahorro de energía de Energía y Minas, que estaba facturado por el ingeniero Julio César Romanino, que hemos preparado de la diapositiva, como ustedes vieron al inicio. Fueron a la isla de Taquile, y esta isla instalaron celdas solares que no había forma de llegar a la red, y eso pues la isla tiene todas las actividades eléctricas, por lo menos, y se ha convertido en un centro turístico. Ustedes pueden ir ahí, donde está la iglesia. El problema es que esta es la isla de Taquile, una cosa muy interesante como experiencia. Bueno, y también hay, por supuesto, posibilidades de hacer comunidades solares, para que se reúnen y todos, como acá en esta sala, pueden gozar la misma comunidad de acá. Estando en la isla de Taquile o en cualquier otro lugar alejado, eso es lo que nos permite la energía solar a pueblos aislados de la red. Eso es muy importante, la red es más barata siempre, pero el Perú es tan disperso, la gente está tan separada que llevar la red para 200 o 200 personas aisladas, comunicadas, ahí entra pues a tallar la energía solar. Acá tienen unas imágenes de la vida en comunidad solar. Escuela solar también, pueden también entender incluso de repente su pizarra electrónica, y decir, ¿cómo es posible cuando se tiene energía? La solar puede ir a cualquier lugar. También, además de energía eléctrica, se puede generar agua. ¿Por qué? Porque la energía solar puede servir para extraer o bombear agua, porque todo se puede ganar. Habiendo energía, no hay problema. Esta es la famosa, muy popular, calentador solar para las duchas. Muy sencillo, se ponen aquí tubos negros, generalmente para que se caliente. El agua caliente por medio de la física sube y entonces va y luego cae pues, en la ducha, y hay una recirculación de agua, ¿no? Baja fría, sube caliente. Una cosa muy sencilla. Y como ustedes pueden ver aquí, pues incluso en Lima, esta es una casa del Ministerio de César Romanino, ¿sabes? Que ha pagado sus $900 para poner en práctica sus ideas. Por acá está Centrum y tiene pues, su tema solar, sus celdas solares, y de esa manera ahorra dinero, gasta menos de lo que hacemos. Y bueno, ya el Perú se está nacionalizando ya bastante, porque es instalada en gran parte gracias al trabajo de la UNI de los años 70 y tantos. El doctor Manfred Horn, que es alemán de nacimiento, se dedicó a promover la energía solar. Y entonces, como él es alemán, en tono de broma, nosotros lo bautizamos como el físico solar. Cada siempre en la sierra, siempre en uno, era una persona extraordinaria. Incluso ahora se ha puesto como hotel con energía solar.
se llama la Posada de Atahualpa, cuando ustedes van a Cusco pueden ir a la Posada de Atahualpa, donde se instala uno cubierto por la energía solar. Bueno, en fin, hay muchas posibilidades, como ustedes ven en la diapositiva de energía solar, y por supuesto esto puede reemplazar a nosotros formas de iluminación. Ahora veamos la eólica también. Hemos visto que tenemos un potencial de 22.000 megavatios en energía eólica, como que solo con energía eólica ya podríamos hacer largamente nuestras necesidades. De la energía eólica en el Perú, nuevamente, los costos siempre disminuyen, toda la tecnología va a disminuir el precio. ¿Por qué disminuye el precio? Simplemente porque la gente aprende la tecnología, no es una cosa que esté ya como la brujería, no hay secretos, poco a poco los pueblos van conociendo y van haciendo lo que antes solamente lo podían hacer unas cuantas personas de los países desarrollados. Y China, la India y otros países grandes están produciendo productos antes negados para los pueblos en desarrollo, y de esa manera los precios disminuyen, bajan, pero al mismo tiempo les causan problemas económicos a esos países antes que eran los monopólicos. Antes nos vendían a cualquier precio, ahora ya no pueden porque China baja y se acaba. Por eso están ahora sufriendo grandes crisis económicas, porque ya no pueden vivir más como antes, ya no pueden, como diríamos, ya no pueden vivirlos, no pueden vender a cualquier precio. Ese es el origen de su problema que tienen. Antes, cualquier productito tecnológico lo vendían a precio de oro. Ahora, porque muchos países producen automóviles o eso también ha pasado lo mismo con la tecnología energética. Hay disminución de costos en la tecnología. Tenemos acá varios, hay uno de este repaso, varios sitios, Chibot, etc., donde ya están, hay posibilidades con los vientos, sociales, las características. Hay sitios que donde se puede instalar pequeños aerogeneradores. Igual sería muy conocido, ustedes ya han escuchado los molinos de viento, pero hay equipos eólicos ya en varios sitios, en varios lugares. En total hay 53 equipos. Acá tenemos uno en Marcona. Yo estuve recientemente, lo fui muy hacer turismo a la playa más larga, playa de Sá, más larga del mundo, Malabrigo, y allí yo visité con tanta ansiedad, digamos, este aerogenerador, pero creo que no funcionaba, varias veces no funcionaba. Ese también es un problema peruano. La tecnología existe, uno puede comprar la tecnología que tiene plata, celdas solares, aerogeneradores, todo puede comprar. El gran problema es que no lo hacemos nosotros. O sea, hasta ahora, cuando mis colegas se pelean, como el colega Augusto Criado, si no tiene plata, tiene cualquier cosa, pero hay que traerlo. No es honesto. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Que si se malogra una piecita, ahí está, ya es un problema. Estas pequeñas aerogeneradores de Malabrigo, le creo que estaba parado, ¿por qué? Porque le faltaba una pieza. Igual también las células solares no se les sabe mantener, no se conoce igual las células solares que vienen del exterior. Ese es el verdadero problema nuestro, ¿no? Pero después podemos nosotros poner cualquier parte del Perú mucho potencial eólico. Ese no es el problema. Igualmente, somos un
para que la energía telúrica, la energía geotérmica se ponga en práctica, igualmente se requiere máquinas que no las estamos nosotros viendo en el exterior. Es muy sencillo. En principio, ¿no es cierto? Nosotros hacemos circular agua por un suelo donde hay calor, o sea, donde pasan las aguas termales, etc. Y tenemos nosotros agua caliente que, igual que en los otros casos, puede una turbina, una cosa muy sencilla aparentemente, pero para construir la tubería, la maquinaria y todo lo demás, todo eso tiene que ver. Como que ahí tenemos también un problema de dependencia tecnológica. Se ha estudiado en el Perú en muchas regiones para buscar lugares, pero ya sabemos nosotros sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. En Cajamarca tenemos Baño del Inca, Cachicalame, La Libertad, Chilca, varios sectores se puede utilizar la energía geotérmica. No habría ningún problema. Esto significa que el Perú puede abastecerse con geotérmicas en gran medida. Bueno, ahora tenemos una serie que se han hecho generalmente con extranjeras sobre el potencial geotérmico. Aquí también creo que es oportuno decir que nosotros como Estado tenemos una serie de institutos desarrollados que no colaboran entre sí, que no cooperan entre sí. Un grupo de licencias fue a lo que América a estudiar el potencial geotérmico que estaba viendo ahí las aguas termales, y de repente escuché unas voces de otro grupo que se acercaba y eran los del INGEBET. ¿Qué hacen ustedes acá? Hemos venido a estudiar la geotérmica, pero nosotros también no sabíamos. Y los dos locales están en la misma manzana con el Consejeca ahí en San Juan. Independientemente, sin saber, porque el otro día llegaron al mismo sitio con América, ¿no? Porque cada vez que trajo, ¿no? Ese es otro de los problemas que alguna vez seguramente se resolverá cuando haya un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero por ahora es un caos total. Bueno, hay varias zonas geotérmicas, el Instituto de Tecnología también es estudiado por el INGEBET, se han identificado varias. Ahora viene el problema del gran debate. Renovables, nucleares, con lo que se dijo Fukushima hay problemas, pero en general lo que se Fukushima puede decirse que es sobre todo una inflación informática. ¿No? ¿Por qué inflación informática? Porque hasta ahora, 17 de agosto de 2012, no hay una sola víctima nuclear. Ha habido 2 muertos, pero bueno, porque se cayó una pared, una cosa así, pero no hay ninguna víctima nuclear. Pero el escándalo que se ha hecho, hay pues gente por salir de la prensa, dice, sin embargo, los científicos solamente se basan en los experimentos. No hay ni una sola víctima nuclear radiológica en Fukushima. Pero este bullicio de la información, los periodistas, ha hecho pues, que la opinión pública reaccione, sobre todo en Alemania, y se ha vuelto un poco ya en Alemania irreversible, ya no van a tener representantes a partir de 2022. Francia pensando, no está segura, en 2050 tal vez, pero no está segura. Estados Unidos va a seguir, ¿cierto? Pero hay pues efectivamente una idea de que la competencia nuclear de verdad. Lo que sucede es que son complementarios. No se puede vivir en este momento solamente con renovables, solamente
necesario pues la complementariedad de todos los medios. Muy bien.